Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en el mundo de Tolkien. En esta ocasión nos adentramos en la Comunidad del Anillo. Exacto. Pero como siempre iremos más allá de la trama superficial. Por supuesto. Hoy nos proponemos descubrir los detalles que hacen a la obra de Tolkien tan rica. Ajá. Exploraremos el contexto histórico, las curiosidades de los hobbits Me encanta. y por supuesto cómo la propia vida de Tolkien influyó en su creación. ¿Qué te parece? Me parece fascinante. Lo que hace a Tolkien tan especial es cómo entrelaza la historia, el lenguaje y la mitología para crear un mundo que, a pesar de ser fantástico, se siente real. Totalmente de acuerdo. Y esa profundidad es lo que vamos a desentrañar hoy, comenzando por los hobbits. Perfecto. Esos seres entrañables que nos cautivan desde el primer momento. Sin duda. En la Comunidad del Anillo, Tolkien los describe con una minuciosidad asombrosa. Su amor por la comida, la ropa colorida, sus pies peludos. Incluso menciona que la zapatería es una profesión poco común entre ellos. Es que cada detalle importa. Tolkien buscaba anclar a los hobbits en un contexto real, histórico. Claro. Fíjate, menciona que solo 2 personajes en la antigüedad los superaron en altura. Casi. Sí, y eso nos lleva a preguntarnos por sus orígenes, su evolución. ¿De dónde vienen los hobbits? ¿Cómo han llegado a ser lo que son? Es una pregunta muy interesante. Y, hablando de orígenes, Tolkien los vincula a nuestro mundo, ¿no? Totalmente, Sugiere que alguna vez estuvieron más cerca de los humanos. exactamente. Dice que adaptaron las lenguas de los hombres a su propia modalidad Interesante. y que compartían gustos y aversiones similares. Es como si en algún momento de la historia hubieran decidido apartarse del camino de los hombres para forjar su propio destino. Es una idea fascinante. Y esa conexión con los hombres también se refleja en su resistencia, ¿no? Tolkien menciona que podían sobrevivir al clima más duro y a los peores enemigos. ¿Quién diría que estos amantes de la buena vida eran tan fuertes? Esa resistencia es clave para entender su carácter. No son solo seres pacíficos y hogareños, sino que llevan en su interior la fuerza de un pueblo que ha sabido adaptarse y sobrevivir. Tienes razón. Y esto nos lleva a la comarca, su hogar idílico. La comarca. Tolkien nos describe su fundación con sumo detalle. Sí, lo recuerdo. Los hermanos Macho y Blanco guiando a los hobbits a través del río Brandivino, dando inicio a su propio calendario, el Reckoning-shire. Es increíble el nivel de detalle con el que Tolkien construyó este mundo. Es que para él, cada detalle tenía un significado. Claro. Y la comarca, con su paz y prosperidad, es casi una utopía. Sí, una utopía. Pero, ¿a qué precio se mantiene esa paz? Tolkien nos revela que fue ganada por otros. Exacto, como los montaraces. Un detalle que los hobbits parecen haber olvidado. Es cierto. Y eso nos hace pensar, la comodidad y el aislamiento de la comarca los ha vuelto ingenuos ante los peligros del mundo exterior. Es una pregunta que nos deja pensando, sin duda. ¿Qué pasaría si esa protección desapareciera? Exactamente. Tolkien, de manera sutil, nos plantea estas preguntas a través de la historia de la comarca. Así es. Y para añadir más complejidad, Tolkien nos dice que la comarca solo ha tenido una batalla dentro de sus fronteras. La batalla de Brimfield. Sí. Una muestra de su naturaleza pacífica, Cierto. pero también de que no son ajenos a la defensa propia. Lo interesante es que Tolkien crea un contraste. Por un lado, la comarca como un remanso de paz, Exacto. y por otro lado, un pasado que sugiere la necesidad de protección. Es como si nos advirtiera que la paz, por muy idílica que parezca, siempre es frágil. Totalmente de acuerdo. Y esta idea se ve reforzada con la llegada de las aventuras de Bilbo que marcan un punto de inflexión en la historia de la comarca. Cierto. Recordemos ese momento crucial, el cumpleaños número 111 de Bilbo y su repentina desaparición en la fiesta. Un evento que, curiosamente, refleja la partida original de Bilbo en El Hobbit, sentando un precedente para la aventura que le espera a Frodo. Y aquí podemos ver la influencia de la propia vida de Tolkien. Al igual que Bilbo, Tolkien experimentó la pérdida y la separación durante la Primera Guerra Mundial. Es verdad. Muchos de sus amigos cercanos murieron en el conflicto, lo que le marcó profundamente. Claro. Es posible que esa experiencia de pérdida se refleje en la partida de Bilbo y en la posterior reacción de Frodo. Es una observación muy interesante, Tolkien analizando sus propias vivencias en la historia. Y hablando de Frodo, me llama la atención que se niega a llorar a Bilbo creyendo que sigue vivo. Ajá, Es un detalle que nos habla de su espíritu aventurero y del fuerte vínculo con su tío. sin duda. Cualidades esenciales para el rol que le tocará desempeñar. Exacto. La fe de Frodo en que Bilbo está vivo refleja también un optimismo inherente. Sí. Una creencia en la bondad del mundo que contrasta con la oscuridad que se avecina. Y esa oscuridad se materializa con la llegada de los jinetes negros, buscando a Bilbo y el anillo. La llegada de los jinetes negros marca un punto de no retorno.
La comarca, por primera vez en mucho tiempo, se ve amenazada. Tolkien describe cómo se intensifican las medidas de seguridad, puertas cerradas, patrullas fronterizas. Es como si la inocencia de la comarca se estuviera desvaneciendo. Efectivamente. Y aquí Tolkien nos plantea una pregunta inquietante. Si la comarca, un lugar aparentemente alejado del mal, puede ser alcanzada por la sombra de Sauron, ¿qué esperanza le queda al resto del mundo? Es una pregunta que nos deja pensando, sin duda. Y hablando de misterios, no podemos olvidar la enigmática figura de Tom Bombadil, Ah, Tom Bombadil. ese personaje que habita en el bosque viejo y cuyo poder parece repeler la influencia del anillo. Tom Bombadil es uno de los personajes más debatidos de la obra de Tolkien. Sin duda. Algunos lo ven como una representación de la naturaleza indomita, otros como un ser ancestral con un poder que escapa a la comprensión. Es un personaje fascinante. Su canción, que repele la oscuridad del anillo, es un símbolo de esperanza y resistencia. Es increíble cómo Tolkien introduce un personaje tan singular que parece operar bajo sus propias reglas, Sí. desafiando incluso el poder del anillo único. ¿Qué opinas tú que representa Tom Bombadil en el contexto de la obra? Uf, es una pregunta difícil. Tom Bombadil es un enigma, ¿verdad? Su resistencia al anillo y su dominio sobre el bosque viejo lo convierten en un personaje único en la Tierra Media. Quizá Tolkien lo concibió como una representación de las fuerzas antiguas que existían antes de la llegada de Sauron. Es posible. Una especie de equilibrio natural que se mantiene al margen del conflicto entre el bien y el mal. Es una interpretación interesante. Y después de este encuentro con lo inexplicable, la historia nos lleva de vuelta a la amenaza inminente: los jinetes negros. Su persecución implacable obliga a Frodo y sus compañeros a abandonar la seguridad de la comarca y adentrarse en un mundo lleno de peligros. Es en ese punto donde la aventura toma un nuevo rumbo. La comarca, símbolo de paz y seguridad, ya no es un refugio. Los hobbits se ven obligados a confrontar la realidad de la Tierra Media. Una realidad mucho más oscura. Un mundo donde la oscuridad se extiende y amenaza con consumirlo todo. Y mientras huyen de los jinetes negros, se topan con otro personaje fascinante, Glorfindel, Glorfindel. el elfo noble y poderoso. Ah, sí. Su llegada oportuna, justo cuando la situación parece desesperada, nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir Exacto. de las fuentes más inesperadas. Glorfindel, un guerrero legendario, representa la ayuda que los elfos guardianes de la sabiduría antigua brindan a aquellos que luchan contra la oscuridad. Es verdad. Su intervención no es casualidad. Tolkien lo coloca estratégicamente para recordarnos que la lucha contra Sauron no es una batalla aislada, Ya veo. sino parte de un conflicto milenario Entre el bien y el mal. entre las fuerzas del bien y del mal. Y no olvidemos el detalle crucial. Frodo ha sido herido Claro. por una daga de Morgul, un arma imbuida de magia oscura que amenaza con corromper su alma. La herida de Frodo no es solo física, sino también espiritual. Es cierto. La daga de Morgul representa la insidiosa influencia del mal que busca corromper desde dentro. Aquí Tolkien nos muestra que la lucha contra la oscuridad no solo se libra en el campo de batalla, Claro. sino también en el corazón de cada individuo. Y es gracias a la intervención de Glorfindel y su fiel corcel, Asfalov, que Frodo logre llegar a Rivendell, Riven. el último refugio élfico al oeste del mar. Ah. Un lugar de paz y sanación donde Frodo puede recuperarse Exacto. y prepararse para la siguiente etapa de su viaje. Rivendell, con su atmósfera mágica y atemporal, representa un punto de inflexión en la historia. Es allí donde Frodo se reencuentra con Gandalf Ah, sí. y con Bilbo, quien ha encontrado paz y sabiduría. Qué bien. En ese refugio élfico, Ese reencuentro cargado de emotividad nos recuerda el valor de los lazos familiares sin duda, y la importancia de encontrar un lugar donde refugiarse de las tormentas del mundo. un remanso de paz. Y es en Rivendell donde se celebra el Concilio de Elrond, El Concilio de Elrond. un evento crucial que reúne a representantes de todas las razas libres de la Tierra Media. El Concilio de Elrond es un momento de gran trascendencia. No solo se revela la verdadera naturaleza del anillo y la amenaza que representa, sino que también se forja la comunidad del anillo, una alianza sin precedentes que unirá a diferentes pueblos en la lucha contra Sauron. La formación de la Comunidad del Anillo es un acto de esperanza y unidad frente a la adversidad. 9 compañeros cada uno con sus propias habilidades Exacto. y motivaciones se unen con un objetivo común: destruir el Anillo Único Ajá. y derrotar a Sauron. La composición de la comunidad es muy significativa. Tenemos a Frodo, el portador del anillo, acompañado por sus leales amigos hobbits, Sam, Merry y Pippin. Aragorn. Aragorn, el heredero al trono de Gondor, ¿Legolas? se une a ellos aportando su linaje real y su habilidad como guerrero. Y junto a ellos, Legolas el elfo Gimli, el enano Boromir de Gondor. Y Gandalf,
Y por supuesto Gandalf el mago, ¿Quién guiará a la comunidad? que era la comunidad con su sabiduría y experiencia. Es una alianza que refleja la diversidad de la Tierra Media Es verdad. y la necesidad de unir fuerzas para enfrentar la amenaza común. Cada miembro de la comunidad representa un aspecto diferente Exacto. del mundo que Tolkien creó. Y la unión de estas fuerzas dispares simboliza la esperanza de que incluso las diferencias más profundas pueden superarse Claro. cuando se trata de luchar por un bien mayor. La comunidad del anillo se embarca entonces en un peligroso viaje hacia Mordor, con la misión de destruir el anillo único en el Monte del Destino. Un viaje épico. Pero, a medida que avanzan las tensiones, aumentan, y la sombra del anillo comienza a afectar a algunos miembros de la comunidad, Especialmente a Boromir. especialmente a Boromir. Boromir, cegado por su deseo de proteger a su pueblo Gondor, sucumbe a la tentación del anillo, Claro. viendo en él una herramienta para combatir a Sauron. Entiendo. Su intento de arrebatárselo a Frodo marca un punto de quiebre en la comunidad, Es un momento difícil. revelando la fragilidad de la unidad frente al poder corruptor del anillo. Es un momento desgarrador. La comunidad, que hasta ese momento había resistido unida, se fractura bajo la presión del anillo Frodo. Sintiendo la carga del destino sobre sus hombros, decide continuar su camino solo, acompañado únicamente por su fiel amigo Sam. La decisión de Frodo de partir en solitario es un acto de sacrificio y valentía. Totalmente de acuerdo. Comprende que la presencia del anillo pone en peligro a sus compañeros y elige protegerlos, Sí. incluso si eso significa enfrentar la oscuridad en solitario. Y mientras Frodo y Sam se adentran en las tierras sombrías de Mordor, el resto de la comunidad se dispersa, Se dispersa. con Aragorn, Legolas y Gimli, en busca de los orcos que han capturado a Merry y Pippin. Ajá. La historia se ramifica, mostrando cómo la lucha contra Sauron se libra en múltiples frentes. La separación de la comunidad es un reflejo de la complejidad del conflicto. La lucha contra el mal no siempre es un camino recto y unificado. A veces implica sacrificios, decisiones difíciles Es verdad. y la necesidad de adaptarse a circunstancias imprevistas. Y a medida que la historia avanza, la tensión aumenta. Frodo y Sam, enfrentándose a peligros inimaginables, se acercan a Mordor, Cada vez más cerca. mientras que Aragorn, Legolas y Gimli se lanzan en una persecución desesperada Para rescatar a sus amigos. para rescatar a sus amigos hobbits. La historia nos mantiene en vilo con múltiples hilos narrativos entrelazados que convergen hacia un destino incierto. Es verdad. El destino de la Tierra Media pende de un hilo y el futuro depende de la valentía Y la determinación. y la determinación de aquellos que se enfrentan a la oscuridad. La tensión se palpa en el aire mientras Frodo y Sam avanzan hacia Mordor, adentrándose en un paisaje cada vez más desolado y hostil. Es como si la Tierra Media contuviera la respiración esperando el desenlace de esta lucha épica. Y es en esos momentos de oscuridad cuando la fuerza interior de los hobbits se pone a prueba, Frodo cargando con el peso del anillo. ¿Qué? Y Sam, con su inquebrantable lealtad, se convierten en símbolos de resistencia frente a la adversidad. Su viaje a través de Mordor es una verdadera prueba de resistencia. Tolkien describe un paisaje desgarrador, dominado por la sombra de Sauron Ajá. y habitado por criaturas terribles. Es como si la propia tierra reflejara la maldad que emana del Señor Oscuro. Y esa descripción del paisaje no es gratuita, ¿verdad? Tolkien, a través de su experiencia en la Primera Guerra Mundial, fue testigo de la devastación Claro. que la guerra puede infligir a la naturaleza. Es posible que haya proyectado esa experiencia en la descripción de Mordor, Sí. creando un paralelismo entre la destrucción física del mundo y la corrupción moral que Sauron representa. Es una conexión poderosa sin duda. Y en medio de ese panorama desolador surge la figura de Gollum, Gollum. una criatura corrompida por el anillo que se convierte en un guía inesperado para Frodo y Sam. Gollum es un personaje fascinante y complejo. Representa la dualidad del bien y del mal, la lucha interna entre la luz y la oscuridad, Es verdad. que puede existir en un solo ser. Su obsesión por el anillo lo ha deformado física y mentalmente. Por supuesto. Pero aún queda en él un atisbo de bondad, un deseo de redención que Tolkien explora con maestría. La relación entre Gollum, Frodo y Sam es uno de los aspectos más intrigantes de la historia. Totalmente de acuerdo. Frodo, movido por la compasión, intenta ayudar a Gollum a encontrar la luz, Claro. mientras que Sam desconfía de sus intenciones, temiendo que traicione a Frodo. Esa dinámica entre los tres personajes añade una capa de tensión psicológica a la historia. Sin duda. Frodo, a pesar de la amenaza que Gollum representa, ve en él un reflejo de lo que él mismo podría llegar a ser Exacto. si sucumbe al poder del anillo. Es una lucha no solo contra Sauron, sino contra la propia oscuridad interior. Y mientras Frodo y Sam se acercan al Monte del Destino, la comunidad del Anillo, ahora fragmentada, continúa luchando contra las fuerzas de Sauron.
En diferentes frentes. En diferentes frentes, Aragorn, Legolas y Gimli se enfrentan a peligrosos enemigos mientras buscan a Merry y Pippin, demostrando que la valentía y la lealtad no se limitan a la misión principal, Claro. sino que se extienden a cada acto de resistencia. Es importante destacar que la lucha contra Sauron no se limita a la destrucción del anillo. Tienes razón. Cada acto de resistencia, cada batalla ganada, cada vida salvada contribuye a debilitar el poder del Señor Oscuro Exacto. y a mantener viva la esperanza en la Tierra Media. Finalmente, Frodo y Sam llegan al Monte del Destino, el único lugar donde el anillo puede ser destruido. El Monte del Destino. Es un momento culminante cargado de tensión y simbolismo. El destino de la Tierra Media pende de un hilo y la decisión final de Frodo determinará el curso de la historia. La escena en el Monte del Destino es una representación magistral del conflicto entre el bien y el mal, Sin duda. la voluntad individual y la fuerza del destino Frodo exhausto por el viaje. Y por la influencia del anillo. Y por influencia del anillo vacila en el último momento. Es un momento de mucha tensión. Es Gollum en un acto inesperado de redención, Gollum. quien finalmente destruye el anillo sacrificándose en el proceso. Es un final sorprendente y conmovedor. Gollum, el personaje más despreciable y corrompido, se convierte en el instrumento del destino. Cumpliendo una profecía y liberando a la Tierra Media de la tiranía del anillo. El final de la comunidad del anillo nos deja con una sensación agridulce. Es verdad. La victoria sobre Sauron se logra a un alto precio con sacrificios. Y pérdidas irreparables. Sí, pérdidas irreparables. Pero la esperanza prevalece y la Tierra Media, aunque herida, tiene la oportunidad de reconstruirse y comenzar una nueva era de paz. Y con esta reflexión sobre la esperanza y la resiliencia, llegamos al final de nuestra inmersión en la comunidad del anillo. Hemos explorado la profundidad de la obra de Tolkien Descubriendo no solo la trama, y los personajes. sino también las influencias históricas y biográficas que la moldearon. Hemos visto cómo Tolkien, a través de su imaginación y su profundo conocimiento de la historia y la mitología, creó un mundo Que trasciende la fantasía. que trasciende la fantasía y nos habla de temas universales como la lucha contra el mal, la importancia de la amistad y el poder de la esperanza. Esperamos que este viaje te haya brindado una nueva perspectiva sobre la comunidad del anillo. Y te haya inspirado a seguir explorando. Y te haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de Tolkien. Recuerda que cada lectura, cada análisis, cada conversación sobre la obra nos permite descubrir nuevas capas de significado. Y conectar con la profundidad de su mensaje. Te invitamos a seguir reflexionando sobre los temas que hemos abordado, a investigar más sobre la vida y obra de Tolkien. Y a compartir tus propias interpretaciones. Y a compartir tus propias interpretaciones con otros amantes de la Tierra Media.